Muy buenos días a todo el teleauditorio de este programa. Gracias a Dios, muy buenos días. Estamos aquí en este sábado lleno de sol, fresco, para vivirlo con mucho ánimo. El sol nos da la alegría y nos da muchas cosas, nos da esperanza. Y bueno, pues quiero decirles que este programa hoy está dedicado a la santidad, a la fe y a la vida moral. Y lo empezamos un poquito de manera diferente porque hoy tengo un invitado que a mí me causa una especial alegría porque es un gran amigo y bueno, pues no les quiero decir hasta en unos instantes que aparezca en pantalla. Es el presbítero Sergio Moctezuma Estrada. Padre Sergio, muchísimas gracias. Enormemente agradecido por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, gracias también a todos ustedes que nos acompañan en este programa. Una bendición poder estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, pues ese programa, de verdad, quédense, no se vayan a ir. Va a ser un programa que nos va a ayudar a caminar en la santidad porque el Padre Sergio nos va a ayudar con sus respuestas a involucrarnos en el deseo, sobre todo el deseo de alcanzar la santidad. Y les recuerdo que la santidad es para los pecadores, así como tú y como yo. Y entonces pues nos debe de interesar. ¿Por qué? Porque la santidad nos conduce a la felicidad. Y pues para empezar con el pie derecho, los invito a todo el teleauditorio a que hagamos la lectura del Salmo 84, esa manera de oración. Padre Sergio, ¿nos quiere hacer favor? Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el los cielo y la tierra. tierra. Cuán hermoso es tu santuario, Señor Todopoderoso. Con qué ansia y fervor deseo estar en los atrios de tu templo. Con todo el corazón canto alegre al Dios de la vida. Aun el gorrión y la golondrina hallan lugar en tus altares, donde hacerles nido a sus polluelos. Oh Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío. Felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar. Felices los que en ti encuentran ayuda, los que desean peregrinar hasta tu monte. Cuando pasen por el valle de lágrimas, lo convertirán en manantial, y aún la lluvia lo llenará de bendiciones. Irán sus fuerzas en aumento, y en Sión verán al Dios Supremo. Señor, Dios Todopoderoso, Dios de Jacob, escucha mi oración. Mira, oh Dios, con buenos ojos a aquel que es nuestro escudo, a quien tú has escogido como rey. Más vale estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad. Porque Dios, el Señor, nos alumbra y nos protege. El Señor ama y honra a los que viven sin tacha, y nada bueno les niega. Señor Todopoderoso, felices los que en ti confían. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues vamos a dar comienzo a este programa. Quiero reiterar el título del tema que vamos a tener hoy. Es la santidad, la fe y la vida moral. Hoy que la vida moral parece que pues no se oye mucho, más bien se oye la vida
placentera, la vida descansada, el menor esfuerzo, pero hoy vamos a anhelar, desear estar en el camino de la santidad. Para ti, para tu familia que te has dado el tiempo de estar visualizándonos en este programa, te invito a que se queden, mándenle un enlace a los que ya se están conectando para que puedan aprovechar toda la riqueza que este programa nos va a dejar a través de las manos, de la voz y de la presencia del Padre Sergio Moctezuma. Bueno, pues quiero hablar un poquito sobre el tema curricular del Padre Sergio. Es presbítero, por supuesto, es licenciado en Teología Moral y también es profesor de esta especialidad en el Seminario Diocesano de nuestra querida diócesis de Celaya, y también es el actual padre penitenciario en esta misma diócesis. Padre Sergio, una pregunta en relación con su currículo. Hay muchas cosas que hablar y sobre el tema, pero yo quisiera pedirle de favor que nos dijera ¿por qué un ser humano elige ser sacerdote? Bueno, eso realmente puede ser una respuesta muy variada y muy enriquecedora, muy profunda. Pues simplemente yo creo que en primer lugar es porque encuentra en el sacerdocio el sentido de su vida. Es el modo en que Dios sale a su encuentro y le ofrece también una oportunidad de acompañarlo, de seguirlo a Él. Hay diversos caminos, entre ellos está el sacerdocio. Yo, al menos en mi caso, en mi persona, escucho la voz de Dios, veo a Dios que me invita a seguirlo en este camino, y en este camino encuentro precisamente también mi santidad, mi alegría en el servicio a los demás a través del sacerdocio, a través del ministerio, especialmente a la iglesia y al mundo, así como sabemos, así como ahorita decimos, pues como sacerdote de Cristo y de su iglesia. Yo quiero hacer notar al teleauditorio que esto que acaba de decir el Padre Sergio es muy importante. Es un ser humano que ha elegido el servicio para dar la vida por todos los demás con su servicio, con su sacrificio, porque eligió un camino y solo ese camino lleva a Dios, pero también tiene el deber de amor de llevarnos y ayudarnos a que andemos por el camino de la santidad. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta entrevista, este programa de su tema Camino hacia la Santidad. En programas anteriores hemos reflexionado qué es la santidad, qué es para pecadores, qué es una alegría poder vivir la santidad, qué es un llamado para todos. Y pues lo primero que quiero preguntarle, Padre Sergio, ¿qué es la moral cristiana y la relación que tiene con la llamada de Dios que nos hace desear y querer ser santos? Pues yo creo que es una relación esencial. La moral cristiana y la santidad en muchas ocasiones son incluso hasta sinónimos. La moral cristiana, en primer lugar, yo la entiendo y la comparto también como una respuesta de vida. Es decir, nosotros al encontrarnos o al ser encontrados por Dios en Cristo Jesús, al sentir el amor que Dios nos tiene, viene una respuesta de nuestra parte. Es decir, a la luz de ese encuentro, como decía el Papa Benedicto XVI, actualmente lo ha dicho también el Papa Francisco, a partir de ese encuentro con el amor de Dios, no podemos quedarnos indiferentes. O aceptamos el amor que Dios nos ofrece en Cristo Jesús, o lo rechazamos. Y si aceptamos ese amor que Dios nos ofrece en su Hijo Jesucristo, entonces queremos corresponderle de una forma similar a como Él nos ama, amándolo nosotros a Él. Es decir, entregándole todo nuestro ser, toda nuestra vida, toda nuestra existencia, pensamientos, palabras, afectos y obras. Por lo tanto, la vida moral cristiana es una respuesta de amor que la persona da al amor que Dios le da en su Hijo Jesucristo. Y eso implica toda nuestra existencia. Algunos plantean la moral cristiana como si fuera simplemente un conjunto de normas, mandamientos, reglas o prohibiciones incluso. Y la moral cristiana en realidad tiene una visión mucho más amplia y mucho más positiva. O sea, no es tanto qué está mandado y qué está prohibido, o qué es pecado y qué debemos evitar, sino la moral cristiana para nosotros es sobre todo cómo podemos verdaderamente amar a Dios con nuestra vida y cómo podemos amar a Dios sirviendo, ayudando, amando a nuestro prójimo.
que en última instancia es el mandamiento que Jesucristo nos da y que nos lo recuerda la Iglesia constantemente. Amor a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, y amor al prójimo como nosotros mismos. ¿Y ejemplo de quién? Pues al ejemplo de Jesucristo. Y eso es la santidad también. O sea, ¿la santidad qué es? Pues es compartir la vida y el amor con Dios. Y la vida moral cristiana es esa respuesta precisamente. Dios se nos da, pues nosotros nos entregamos a Dios. Por lo tanto, la vida moral cristiana es el modo concreto en que nosotros crecemos en santidad. Es decir, crecemos en esa comunión de vida y amor con Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido arrebatados, hemos sido realmente conquistados por el infinito amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús. Padre, pues en realidad qué sencillo es el camino. Lo que pasa es que uno se lo complica, Sí. dejándose llevar por la corriente del mundo. Y en ese sentido, a veces con personas que son totalmente pues ajenas a la práctica, ¿verdad? Si uno le dice, oye, pues es que para ser feliz hay que ser santo, me va a decir, oye, pues ¿de cuál fumaste, verdad? Y más como están ahorita las cosas, Sí. si vemos los videos, las canciones, Ajá. las películas, no siempre, o más bien dicho, más en la gran mayoría de ocasiones está muy alejado del tema de la santidad. Ciertamente, y bueno, pues a esa persona que tú también puedes invitar a vivir la santidad para ser felices, se antoja imposible para quien recibe el mensaje. ¿Por qué? Pues porque no, mira, mejor hay que darle vuelo a la hilacha, hay que disfrutar de la vida porque se acaba. ¿Qué es lo primero que debe de hacer una persona que desea andar en el camino de la santidad? Así como, bueno, pues le voy a hacer caso a Gustavo, a ver si es cierto. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? O le voy a hacer caso al Padre Sergio. ¿Qué le puede decir esa persona, Padre Sergio? Pensando en esa pregunta, se me viene a mí a la cabeza una anécdota en la vida de Santo Tomás de Aquino y que de una forma u otra también se refleja en la vida de otros santos. Parece ser que una de sus familiares, no sé si una sobrina, se acerca y le pregunta ¿qué se necesita para ser santo? Y pues sabemos, Santo Tomás de Aquino es un teólogo y con una erudición maravillosa y un sentido común y práctico también muy, muy claro. La respuesta que él le da es, lo que se necesita para ser santo es querer. Es decir, querer ser santo. Entonces, es lo primero que yo creo que deberíamos de decir. ¿Qué se necesita para ser santo? ¿Cuál es el primer paso? Pues es quererlo. Quererlo. Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, habla en sus escritos de una determinada determinación, y así San Juan de Ávila y otros santos. No basta tener una vaga idea de lo que es la santidad, no basta tener incluso una intención genérica, sino que verdaderamente tiene que haber como un enamoramiento de Dios y querer vivir en esa comunión con Dios, determinarse en serio, dirigirse en serio hacia esa forma de vida y hacia esa meta que es crecer cada vez más en esa intimidad, en esa comunión, en ese compartir la vida con Dios y con nuestros hermanos. Entonces, yo creo que ese es el primer paso, es realmente querer, decidirse en serio a ser santo. Pero como decía el licenciado, si yo no conozco algo, no, difícilmente lo voy a querer. Si yo tengo una idea equivocada, o si ustedes tienen una idea equivocada de lo que es la santidad y lo que es la vida moral cristiana, pues no vamos a querer algo que para nosotros sea como una cadena, como un peso, como algo que quita la diversión a la vida, ¿no? La vida moral cristiana y la santidad cristiana no son para gente amargada o gente que les gusta sufrir o gente que no sabe disfrutar, no. El cristiano está llamado a ser feliz y a gozar y disfrutar este mundo que Dios le ha dado, pero está llamado a disfrutarlo, a gozarlo de una manera recta, de una manera honesta, de una manera positiva, es decir, no dañada por una visión pecaminosa, una visión negativa, una visión donde incluso nos hacemos daño. Buscamos placeres, pero como el que come demasiado, pues termina haciéndose daño a sí mismo, en su salud o en su físico, etcétera. El que bebe demasiado, pues también termina haciéndose daño a él mismo, a los demás, y así los otros campos. No, comer no es malo, beber no es malo, y otras experiencias de vida tampoco son malas. Al contrario, Dios nos las ha dado para que a nuestro servicio nos ayude a realizarnos, a ser plenos y a ser felices. Pero hay que saberlos vivir y hay que saberlos usar, hay que saberlos gozar a la luz del proyecto de Dios. Entonces, ¿qué se necesita para ser santo? Querer ser santo, sabiendo que la santidad no es otra cosa que una comunión de amor con Dios y con nuestros hermanos.
Pues muy clara la respuesta, creo que en esto podemos encontrar, y también se me viene a la memoria una frase de la beata Conchita Cabrera de Armida. Decía, es que a mí mi esposo no me estorba para buscar la santidad. Sí. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues el matrimonio es un sacramento, también colabora propiamente en la santidad, y también al mismo tiempo un pensamiento de Santo Tomás de Aquino que decía, ¿qué es amar? Querer amar ya es amar. Entonces, si yo deseo encontrarme con Dios, si yo deseo amar a Dios, el solo quererlo, le dejamos, como quien dice, la chamba a Dios, ¿verdad? El trabajo. De hecho, eso es lo que también el Papa Francisco nos ha recordado muchísimo. O sea, el tema de la vida cristiana y la santidad cristiana, por lo tanto, más que una iniciativa propia o un esfuerzo propio, es fruto de una iniciativa divina y una entrega divina. Nosotros solo hay que colaborar y nosotros solamente hay que verdaderamente ponerlo de nuestra parte, lo que se requiere para corresponder a esa iniciativa de Dios. Bueno, pues creo que con esto llegamos a un punto donde yo invito al teleauditorio a que diga, bueno, pues sí, vamos a luchar por la santidad. Y yo los invito a que en su pensamiento, en su interior, se dirijan unas palabras a Dios y le digan, Señor, quiero vivir la santidad. El quererlo ya es empezar a vivirla. Y de esta manera, pues encaminarnos hacia la santidad, vamos verdaderamente a tener paz interior. Vamos a tener esa tranquilidad que a veces andamos buscando, pues en otras cosas que no nos van a dejar. Nos dan placeres momentáneos, Placeres. pero nunca da una felicidad auténtica que permanece, ¿no? Y es cierto que la libertad del hombre, pues Dios nos la concedió, pero la libertad no es para portarnos mal, sino para amarlo, porque Dios quiere que lo amemos en entera libertad. Vamos a hacer una pausa breve para recibir mensajes muy interesantes, muy importantes. No se vayan, como siempre les recomiendo, no le den tocho a la pantalla, aguántense las ganas. Aquí los esperamos. Gracias, Los padre. Ahorita esperamos. volvemos. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-180-0099 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. Muy agradecidos por permanecer con nosotros. Qué bueno que se aguantaron las ganas del touch.
Y pues vamos a continuar con esta plática, con esta conversación tan grata, porque es para beneficio de todos nosotros los bautizados. El bloque anterior cerramos con el concepto de libertad. Dios nos hizo libres. Nos hizo libres para amar. De hecho, este es nuestro destino, amar. Yo creo que quien ama, pues no hace el mal. Quien ama decide hacer el bien propio y el del otro. Entonces, Padre Sergio, la siguiente pregunta que quiero hacerle: si nos hemos decidido amar y andar en el camino de la santidad, ¿cómo debe ser nuestra conducta? ¿Cómo debemos de portarnos? Decía hace ratito, la moral no es solo reglas de comportamiento positivo o negativo, es más todavía. La moral que tiene que ver ciertamente con la conducta, el comportamiento, sin embargo tiene una fuente, un origen previo, que es precisamente el encuentro con el amor de Dios. Nadie entrega su vida si no es a través de algo que valga la pena. Entonces, cuando la persona se siente amada por Dios con un amor tan perfecto, con un ser absolutamente perfecto, que es el origen de todo, cuando uno ve lo indigno que es, incluso hasta la miseria que uno tiene y por lo tanto que no merecería ese amor de Dios, viene un sentimiento de gratitud, ¿no? Primero una admiración maravillosa, sí Señor, no soy digno, ¿no? Como San Pedro y otros personajes de la Biblia y otros santos, ¿no? Cuando sienten la presencia del Señor, apártate de mí que soy un pecador. Pero ante la misericordia de Dios surge esa confianza, ¿no? Ante esa reiterada invitación de Jesucristo, ¿no? Ven, yo te he elegido, yo te llamo, yo te amo, ¿no? Hay una respuesta de vida y esa respuesta de vida es: te entrego todo mi ser. Ahora, el amor solamente es veraz cuando se expresa en la manera en que nosotros nos comportamos, cuando se concreta a través de nuestra forma de pensar, a través de nuestra forma de hablar, a través de nuestra forma de sentir y por lo tanto también de comportarnos. Un amor verdadero que no se encarna en obras, habría que preguntarse si es verdadero amor o es otra cosa. Puede ser un principio de amor, puede ser un cierto sentimiento de cariño, de gratitud, etcétera. Pero el amor verdadero, que es la donación de uno mismo a la persona amada, así como Dios se nos entrega, nosotros nos entregamos a Dios, pues en ese sentido solo se verifica cuando se expresa con obras muy concretas. Y Jesucristo nos lo dice: yo he venido para que den fruto y su fruto permanezca. ¿Y cuáles son esos frutos? También los evangelios lo recogen, son sus buenas obras. Y luego ya de una forma clara y contundente, en la última cena, ya en la previa a la pasión de nuestro Señor, ¿qué les dice Jesucristo a los apóstoles y en ellos a todos nosotros? Quien me ama, cumplirá mis mandamientos. ¿Y cuál es mi mandamiento? Que se amen unos a otros como yo los he amado. Es decir, la conducta es algo definitivo. No, el cristiano no se mueve por reglas o por normas, pero sí hay una norma de vida para el cristiano que es el amor. Y San Pablo también lo señala: quien ama cumple toda la ley. Si nosotros realmente estuviéramos apasionados por Dios, enamorados de Dios, si realmente nosotros crecemos en esa sintonía con el corazón de Cristo y nos dejamos guiar por el amor de Dios que es el Espíritu Santo, ya no necesitaríamos, por decirlo de alguna manera, el repaso de todos los mandamientos, porque ese mismo amor que nos mueve, que nos impulsa, será el que se exprese en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de comportarnos. Nuestras obras son obras de amor y por lo tanto son fundamentales. Tanto es así que el que se comporta mal, el que vive en pecado, el que actúa de manera que destruye, daña a sus hermanos, pues habría que preguntarse: ¿realmente amas a Dios? Porque las obras expresan lo que hay en el interior del corazón. Y entonces, si tus obras son obras buenas, es que hay amor en tu corazón. Si tus obras son obras malas, entonces quiere decir que no hay amor o no hay amor suficiente en tu corazón. Por lo tanto, eso es gran importancia, las obras, como la encarnación y la expresión de nuestro amor a Dios y al prójimo. Hay algo que no hay que olvidar, licenciado, y también los que nos acompañan. Todo esto es, mientras que estamos en este mundo, las cosas no se dan de manera automática, inmediata y absoluta, sino que vivimos en el tiempo, en la historia, en las circunstancias.
Por lo tanto, esta respuesta de amor que se debe ir encarnando en todas nuestras expresiones, en todos nuestros pensamientos, palabras y acciones, es algo que se va dando progresivamente. ¿Sí? Está el punto de arranque que decíamos, yo experimento el amor de Dios que me da en Cristo Jesús y yo quiero corresponderle con mi vida, quiero ser santo, quiero vivir con santidad, quiero vivir cumpliendo la palabra de Dios, realizando la voluntad de Dios como signo de mi amor. Pero ese deseo, esa voluntad y ese compromiso solo se va realizando progresivamente. Es decir, el corazón humano va creciendo progresivamente en el amor y por lo tanto también sus obras cada vez pueden irse perfeccionando en el amor. Y así lo podemos ver en la misma vida de los santos, ¿no? Ciertamente, padre, fíjese que ahorita se me venía a la mente, mientras nos expresaba estas razones tan importantes, un refrán muy antiguo mexicano: obras son amores y no las buenas razones. El amor se demuestra con obras y eso es lo vital del ser humano. Yo estaba recordando también las promesas que uno como casado sacramental dice uno en el altar: prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte. O sea que el amor va en un solo sentido. No decimos en el altar prometo portarme mal, pero poquito, ¿verdad? No, para nada. Eso no se puede. El amor es el amor tiene una sola vía, hacia adelante y hacia el cielo. Y aquí yo creo que está manifestando algo que es muy importante, que a veces los cristianos podríamos olvidar. Podríamos pensar que el amor a Dios solo se realiza en los actos propiamente sagrados, litúrgicos o piadosos. No es así. Así como Dios, cuando se nos entrega en Cristo por el Espíritu Santo, se nos entrega todo Él, así nosotros cuando le decimos a Dios te amo y quiero manifestarte mi amor a través de mi forma de vivir, pues eso implica que le entrego todo mi ser, todos los momentos de mi vida. Por lo tanto, todos los momentos de mi vida y todo lo que yo realice en mi vida, desde lo más sencillo hasta lo más extraordinario, desde lo más heroico hasta lo más simple, tiene que ser expresión de amor. Tanto es así que hasta los santos señalan que no es tanto ni lo difícil de la obra, ni lo gravoso de la situación, lo que es meritorio ante Dios. Lo que es meritorio es el grado de amor, la intensidad de amor con que yo hago las obras. De tal manera que hay una persona que puede hacer cosas maravillosas y portentosas y grandes obras y destacar incluso en fama y éxito en el mundo, pero si no lo hace por amor a Dios, no tiene un valor sobrenatural. Tiene algo bueno y Dios lo tomará en cuenta, pero sobrenaturalmente hablando, carece de sentido, a diferencia de una persona, por ejemplo, una ama de casa, ¿no? Una ama de casa que ahorita lamentablemente a veces se deja relegado el gran valor de la mujer en el hogar. No es el único lugar de la mujer, pero sí es un lugar verdaderamente santificado y bendecido con la presencia de la mujer. Pues una ama de casa que a lo mejor no es empresaria, que no tiene éxitos laborales, que a lo mejor no destaca en la fama ni en las redes, pero que hace cada uno de sus quehaceres, que hace cada uno de sus labores con un gran amor a Dios y a su esposo, a sus hijos. Cuando a lo mejor esa enfermera que pasa desapercibida en los hospitales o en las clínicas, pero que esa forma de preparar los aditamentos médicos, la forma de preparar las medicinas, la forma de tratar al paciente, si lo hace por amor a Dios y a su hermano, eso tiene un gran mérito ante el Señor. Eso es ser santo y eso tiene que manifiesta una vida moral cristiana auténtica, ¿no? Alguien que por amor a Dios hace todo lo que hace, tanto las cosas grandes como las cosas pequeñas. Ciertamente que yo creo que tocó una profesión que es realmente un apostolado. Una enfermera que se decide a hacerlo, pues es alguien que va a entregar su amor al prójimo, simplemente bañar a un enfermo, ¿verdad? Sí. Asearlo en sus necesidades fisiológicas, pues yo creo que reviste un grado de amor hacia el prójimo. Ahí yo creo que podemos también indicar cómo el camino de la santidad y la vida moral cristiana, algo que señalaba hace un momento usted, no está lejos, no está fuera de nuestro alcance. La misma palabra de Dios lo dice, pero bueno, aquí está un ejemplo muy concreto. Mencionamos solo una profesión, mencionamos una vocación concreta, el matrimonio, ser enfermera, pero hay
todas las profesiones que están al servicio de los hermanos, todas, las públicas y las privadas, las que son conocidas tal vez por los medios y los que ni siquiera nos damos cuenta de ellas, toda profesión que es honorable, digna, que está al servicio de los demás y que se hace por amor a Dios, son caminos de santidad y son la forma clara en que yo puedo realizar esas obras que me dice el Señor, obras que permanecen para siempre. ¿Por qué? Porque son meritorias ante Dios, son actos de amor a Dios. Por lo tanto, la santidad a través de nuestras acciones está al alcance de todos. Algunas veces nos saldrá mejor, otras veces un poquito peor, pero es ahí donde ya viene el esfuerzo también personal de correspondencia a la gracia divina. El amor es el ingrediente principal de todo el ser humano, creo yo, ¿verdad? Y en verdad que yo me acuerdo que mi mamá cuando regaba sus plantitas tenía los pasillos llenos de la casa de plantitas. Y les hablaba a sus plantitas y se ponían muy bonitas. Eso mismo lo hago yo, pero no tanto porque lo hiciera mi mamá, sino porque Dios me dio licencia de descubrir que son parte de su creación. Y dije, bueno, si las plantitas se pusieron más bonitas, hablándoles con ternura, pues ¿por qué no le hablo yo a mis células del cuerpo también? Para que me ayuden a luchar contra la enfermedad, ¿verdad?, que a veces se nos hace presente. Y voy con un amigo que es médico y me dice, oye, estás retefumado. Así, no, le digo, pues es que es hablarle. Claro, el hablarle no es porque tengan un raciocinio, pero sí entienden un lenguaje bioquímico que comparten con el cerebro. Y es cuando uno entiende la riqueza que hay en el cuerpo humano. El cuidarlo, como decía hace ratito, ¿verdad? No comer de más, no tomar de más, descansar adecuadamente. Es que el amor, como sabemos, el amor va dirigido a Dios, en primer lugar, y como fuente y meta y culmen de todo. El amor va dirigido también al prójimo, que además es el cauce de verificación del amor a Dios, es el amor al prójimo, a los demás. El amor también va dirigido a uno mismo, no en un egoísmo, en un sentido así negativo, individualista, cerrado, sino es el amor propio que surge de esa gratitud y admiración ante la misma obra de Dios. Me amo porque yo soy obra de Dios, me amo porque Cristo me amó, me amo porque Cristo murió en la cruz por mí, me amo porque estoy llamado a vivir en comunión con Dios. Y el amor también va dirigido a la creación, de una manera distinta, de una manera peculiar, pero también. Y todo esto entra en lo que es la vida moral cristiana como camino de santidad. Todas las obras de amor tienen ese orden incluso, como fuente, origen, meta y culmen el amor a Dios, y de ahí se desprende el amor al prójimo, el amor a uno mismo, el amor a la creación. En las mañanas cuando voy a dejar a mi hija a la parada del camión que para su trabajo, Dios me ha dado licencia de descubrir lo hermoso que es tenerlo. Y no porque me esté dando baños de que tengo mucha fe, no, sino al contrario, descubrir mi nada. Y yo veo, por ejemplo, hay una escuela aquí cerquita de la casa y se juntan en las mañanas a llevar a sus niños. Unos están bajando del coche, los están dando la última peinada así con salivita. Otros persinándolo, peinándolos, arreglándoles el moño a las niñas. Los papás de familia que llevan a sus niños de la mano. Los niños que van confiados de la mano de sus padres. O los señores que reparten comida, ¿verdad? Uber o Didi o las marcas que sean, pues son gente que quiere llevar el sustento a su familia por amor. Creo que Dios nos ha dado licencia de impregnar toda la vida con amor. El problema es recibirlo, ¿verdad? Y sería también ahí que nosotros como cristianos, al tomar conciencia de esto, procuremos que ese acto de amor humano, doble, que ya es participación en amor divino, pues ahora nosotros lo hagamos con ese sentido sobrenatural y maravilloso, es decir, Señor, darle su última peinada a sus niños, llevar a sus niños a la escuela, realizar mi trabajo pues ahora lo hago por amor a ti. Y no solo te pido que me bendigas, sino te lo ofrezco como una ofrenda de amor, como lo hacía la Virgen María de San José en su servicio en la Sagrada Familia, ¿no? Bueno, pues se está poniendo cada vez más interesante. El tercer segmento va a tratar algo muy importante para todos, para
poder redondear el tema de la santidad. Igualmente los invito, no le den tocha a la pantalla, aguántense tantito, los mensajes que vienen son muy interesantes. Enseguida regresamos. Reflexiones del Evangelio. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Los fieles laicos discípulos misioneros. Todos los viernes 8 de la noche con Arturo Barrón. Hablemos de vida con Everardo Aguilar. Todos los miércoles a las 6 de la tarde. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. Camino hacia la Santidad, con Gustavo Ramírez, todos los sábados a las 10 de la mañana. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. Gracias por continuar con nosotros. Caramba, este programa es nutritivo, por decir un término propio para el espíritu, porque en realidad el Padre Sergio lo que nos ha platicado es que la santidad se vive cada día, en el quehacer de cada día. Pero en este quehacer de cada día también podemos caer. Por ahí oí una frase que dice: somos soldados de Cristo. Y a veces en la batalla vamos a caer heridos. Sí. Y entonces, Padre, ¿qué pasa cuando uno es herido por el mal comportamiento? Ya hemos señalado cómo si yo quiero corresponder al amor de Dios, pues quiero entregarme totalmente a Él, pero esa correspondencia no siempre se logra. Entonces, a veces hay fracasos, caídas, dificultades por las cuales no siempre correspondemos como se debe, ¿no? Pero hay que recordar una cosa muy importante, cuál es: primero, la iniciativa siempre es de Dios. Aunque a veces nosotros pensamos que somos nosotros los que pues hicimos un proceso de reflexión, de conversión y de regreso a Dios, es Dios el que ha tomado la iniciativa. Es Dios el que ha salido a nuestro encuentro, es Dios el que nos sigue llamando. Incluso cuando nosotros nos alejamos, es Dios el que nos sigue buscando, y por eso nosotros vemos la oportunidad de regresar a Él. La iniciativa es de Dios. Segundo, la vida moral cristiana como vida de comunión con Dios y que es camino de santidad, reconoce que su origen es Dios. No puedo yo ser santo, no puedo amar a Dios yo solo con mis fuerzas. Por lo tanto, tengo que aprender a acudir a los medios que Dios me da, que conocemos los medios de la gracia. Pues es la oración, la meditación de la palabra de Dios, es excepcionalmente o maravillosamente, principalmente la Eucaristía, en fin, todos los sacramentos, y de una manera pues concreta, cuando hemos fallado, cuando hemos caído en ese combate a través del pecado, pues Dios nos ha dado el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, que es a través del cual podemos recuperar, uno, la vida de la gracia si la hemos perdido con nuestros pecados, además también que nos da más gracia de Dios, más amor a Dios, más fuerza para poder mantenernos en el combate. Entonces, ante la pregunta, ¿qué pasa cuando a lo mejor hemos caído en combate? ¿Qué pasa cuando de repente a lo mejor hemos ofendido ese amor a quien queremos verdaderamente corresponder? ¿Qué pasa? ¿Qué ayuda tenemos para poder levantarnos nuevamente? Pues todos los medios de la gracia, principalmente la Eucaristía, pero también el sacramento de la reconciliación. Cuando hemos pecado de tal manera que no podemos comulgar porque estamos en pecado mortal, porque hemos hecho una ofensa grave al amor de Dios, pues Dios nos ha dado una segunda tabla de salvación, como tradicionalmente se le ha dicho, es el sacramento de la confesión. A veces se nos hace muy sencillo el pensar en el pecado como algo que no daña, pero en realidad sí daña, porque nos dice quien sabe mucho de esto:
Cuando uno peca gravemente es decirle a Dios, tú tienes tus reglas, pero yo tengo las mías. O sea, es enfrentar a Dios como de igual a igual, y no es cierto. Estamos pecando de soberbia y pues eso nos aleja más en lugar de acercarnos a Dios. En esta ayuda de la gracia es evidente que es algo sobrenatural, porque llega a nosotros sin saber cómo. Es un regalo, es un obsequio que Dios nos da para seguir adelante, es el pan que nos va a llevar hacia el camino final. De hecho, ese es el gran misterio de la vida cristiana. La vida cristiana es un misterio de relación viva, dinámica, entre Dios y nosotros, hombres y mujeres, sus hijos. Es decir, la vida moral cristiana, como esa correspondencia al amor de Dios que me lleva a la santidad, a crecer en comunión con Él a través de mis acciones libres, ahí se hace un encuentro maravilloso entre la gracia de Dios, que me ayuda, que viene a mi auxilio, que me levanta, que me fortalece, que me impulsa a dar esa respuesta, incluso a corregir o a mejorar, etcétera, pero a la vez también requiere mi propio esfuerzo. ¿Sí? Es un esfuerzo de correspondencia a la gracia. Ahora, la fuerza principal es el de Dios, por lo tanto el éxito lo tenemos garantizado de nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque el papel más fundamental, más importante es el de Dios, y Dios hace lo que le toca a Él, lo que Él quiere hacer, que es santificarnos, bendecirnos, salvarnos, darnos felicidad, plenitud. A veces los que fallamos somos nosotros. Entonces, la santidad no es fruto de nuestro esfuerzo, es fruto de la donación de Dios, pero que también ha querido incluirnos para que humanamente o dignamente podamos también colaborar. Yo pongo el ejemplo mucho el de la pesca milagrosa. O sea, Jesucristo sube a la barca de Pedro, Él es el que elige la barca de Pedro, es el que elige a Pedro. Jesucristo es el que toma la iniciativa, Jesucristo es el que con su poder divino realiza el milagro. Pero si Pedro no hubiera realizado lo que a él le corresponde, si Pedro no hubiera remado, si Pedro no hubiera obedecido a Cristo, si Pedro no hubiera lanzado la red, tampoco se hubiera realizado el milagro. O sea, el milagro se hace gracias a Cristo, pero Cristo une a esa acción salvífica, une a Pedro, ¿no? Lo hace partícipe. Pues así también en la vida moral cristiana y en la santidad. La santidad es obra de Dios en nosotros, pero ha querido que nosotros también correspondamos a Él, porque así nos ha creado libremente. Por lo tanto, Él no nos violenta, no nos obliga, no nos guía de forma mecánica o con leyes físicas, sino Él nos atrae a través del amor, conquistándonos con nuestra libertad. Por lo tanto, la vida moral cristiana y la santidad es fruto principal de la acción divina en nosotros, la gracia de Dios en nosotros, pero que también implica una correspondencia de nuestra parte. Recuerdo esa máxima que dice, nosotros ponemos nuestra casi nada y Dios pone el casi todo. Para ser santos hay que desearlo, como ha venido comentándonos el Padre Sergio, hay que quererlo. A veces tomamos riesgos en la vida, que a veces nos ponemos en peligro o ponemos en peligro a la familia. ¿Por qué no tomar el riesgo para ser santos? Verdaderamente es un riesgo calculado, no es un riesgo peligroso, irracional, no. Sabemos, como dice San Pablo, en quién hemos puesto nuestra confianza. Pero verdaderamente yo creo que a veces lo que nos falta es ser más contemplativos, ¿eh? Es decir, saber comprender lo que significa que todo un Dios te ame, que todo un Dios se haya hecho hombre por ti y por mí. O sea, el haber comprendido y el haber experimentado, incluso hasta poderlo gritar como lo hace San Pablo, ¿no? Cristo me amó y se entregó por mí. Si entendiéramos algo de lo que significa esto, toda nuestra vida estaría dirigida hacia Dios y verdaderamente desearíamos ser santos, y lo veríamos todo el esfuerzo que implica, incluyendo a veces los momentos difíciles, porque la fidelidad en el amor conlleva muchas veces momentos difíciles, de renuncia, de esfuerzo, de sacrificio, pero incluso eso lo veríamos como una ganancia. Otra vez, como San Pablo dice, ¿no? Para mí hasta la muerte es una ganancia, ¿no? Porque la vida es Cristo. Y mismo Jesucristo en los evangelios se nos dice, ¿no? No lo vemos como una pérdida, lo vemos como una ganancia. Le entregamos todo al Señor, vendemos todo lo que tenemos para comprar un terreno que aparentemente para los demás no es muy valioso, pero que nosotros sabemos que está el gran tesoro, ahí la gran joya que esperábamos y que casi la hemos encontrado fortuitamente.
Entonces, yo creo que nos falta eso, en primer lugar también comprender y experimentar lo que significa ser santo como una correspondencia al amor de Dios y como una participación en la vida divina. Y regresando otra vez a lo que decíamos del sacramento de la confesión, la misericordia de Dios es tan grande que hoy en día está actuando la misericordia del Señor, y ya será trabajo de nosotros que lo descubramos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Pero de una manera muy concreta es que el Señor nos ha dejado el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación o la confesión, que es otro de los nombres que recibe, como un signo de su misericordia. Hay algunos que quieren decir que este sacramento es ponerle obstáculos a Dios, que mejor yo directamente con Dios. Bueno, pues recordemos que en primer lugar el perdón procede de Dios. Por lo tanto, si el perdón que procede de Dios es un don gratuito, yo no voy a ponerle exigencias a Dios o reclamos a Dios o condiciones a Dios. Yo con humildad recibo el perdón que Dios me da, incluso hasta lo recibo inmerecidamente, sabiendo que no merecería siquiera esa oportunidad. Por lo tanto, si es Dios quien me ha querido dar su perdón a través de un sacramento, a través de otro hermano nuestro de la comunidad que es el sacerdote, pues lo recibo. Ahora acudo a ese sacramento del perdón con una visión de fe, con un corazón humilde, con un corazón agradecido. Y por eso también debemos saber preparar bien nuestras confesiones. El sacramento de la confesión es para nosotros un encuentro con la misericordia de Dios, pero tenemos que llegar a ese encuentro también con un corazón ya preparado. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando llegamos a confesarnos, ya es como culminar un proceso de conversión. El sacramento de la confesión no es algo mágico, es un sacramento, por lo tanto, es ya una culminación de un proceso donde Dios ha actuado en mí y donde yo quiero corresponderle a Dios, acudiendo a su misericordia y pidiéndole perdón. Y una vez que yo ya preparo bien mi confesión, ya después habrá oportunidad tal vez de recordar cómo se prepara una buena confesión, los pasos que nos enseña el catecismo, etcétera. Pero una vez que yo vivo ese encuentro con la misericordia de Dios, preparándolo, entregándome la gracia de Dios, realizando una buena confesión, la vida regresa a nuestro cuerpo y la alegría, incluso como decía hace rato usted, el tema de la paz, la armonía, ¿no? ¿Cuántas veces estamos amargados, enojados, ansiosos, desesperados? Pero como dice un santo de nuestra época, si hacemos un examen de conciencia, esas tristezas prolongadas, esas ansiedades, esos problemas, muchas veces tienen como origen nuestra ruptura con Dios, nuestros pecados. La paz no viene solamente por tener las cosas todo en orden, no. La paz viene por tener esa comunión verdadera con Dios y saber que yo estoy dentro de mis limitaciones amando a mi prójimo, ya sea a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis hermanos, a mis feligreses, etcétera, como Dios mismo quiere que los ame. Entonces ahí es donde viene la paz. Y puedo tener problemas económicos, puedo tener problemas de muchas cosas, pero la paz en el alma no se quita, porque estoy en comunión con Dios. Y el ejemplo máximo de esto es Cristo en la cruz, ¿no? Qué cosas tan importantes y tan bellas nos acaba de decir Padre Sergio. Yo, ahorita hablando de esto precisamente, el abandono en la misericordia de Dios, creo que el catecismo también le llama el sacramento del perdón, de la misericordia. Sí, son otros nombres que le he dado. El sacramento de la misericordia sobre todo se ha hecho más bien como común a partir de, sí, se le ha llamado el sacramento de la misericordia, pero especialmente ahora con el Papa Francisco ha resaltado ese aspecto, ¿no? El sacramento de la misericordia, que es muy importante que lo comprendamos y lo vivamos. Hace un momentito que yo les comentaba, cuando vengo rumbo a la casa y veo a los niños tomados de la mano de la mamá, del papá, o a veces los dos vienen, ellos se sienten seguros dándole la mano a su mamá, la mano al papá, porque para ellos toda su vida es su papá o su mamá. Y van confiados, van contentos, van alegres, van a la escuela, porque saben que tras de ellos y tomados de la mano están los papás. Creo que es la actitud que debemos de tomar todos los bautizados, darle la mano a Dios, sujetarlo y no soltarnos nosotros. Él de suyo nunca nos va a soltar. El riesgo es que nosotros sí lo soltemos. Y pues amar y amar, como bien decía la Santa Teresa de Calcuta, amar hasta que duela. Y si duele, pues es que es bueno. Ahora, en ese mismo ejemplo que está dando el licenciado, podemos ver
comprender un poquito más incluso esta realidad, no solo tema, sino la realidad del amor de Dios por nosotros. Aunque el niño se suelte de la mano de su madre o de su padre, ¿qué hace la mamá? ¿Qué hace el papá? Bueno, algunos le gritan o lo que sea, pero habitualmente lo que es de esperar que la mamá inmediatamente busca al hijo, ya sea por voces o ya sea por la mirada o ya incluso corre por él o empieza a preguntar a la gente. El papá lo mismo. ¿Y qué decir cuando hay ese terrible experiencia de que un hijo se pierde, ¿no? Pues ahora imagínense a Dios. O sea, por eso les decía que incluso cuando nosotros nos separamos de Dios, le damos la espalda de Dios con nuestros pecados, que es un desprecio al amor de Dios, Dios no se queda quieto. O sea, el amor que Él nos tiene es tan grande que mejor que cualquier madre, mejor que cualquier padre, mejor que cualquier padre y madre del mundo, nos busca y hace todo lo que está a su alcance para que le volvamos a abrir nuestro corazón y volvamos nuevamente a experimentar el amor que Él nos tiene, y que surge en nosotros nuevamente el deseo y el compromiso de corresponder a ese amor con nuestras obras. Ay, Padre Sergio, hay tanta tela de dónde cortar en este tema. Vamos a conversar, Jorge, que nos visiten en el próximo programa el Padre Sergio, porque yo la verdad sí me quedé picado. Si nos dan la oportunidad, Dios mediante, con gusto, y ojalá que sea también de ayuda para todos los que nos acompañan. A mí en lo personal, como es un diálogo, un coloquio, sí, a mí en lo personal sí me ayuda bastante, porque recordar lo que es la gracia de Dios y el amor de Dios, yo creo que a todos nos revitaliza, y a nosotros los sacerdotes de manera muy especial. Y nos hace sentir paz saber que Dios nos ama, ¿verdad? Bueno, pues queremos darle las gracias a quienes han puesto un like en la página, especialmente a María de González, que nos atiende amablemente en este programa, y a todos los que lo van a ver después en la grabación. Pues espero que les sea de mucha utilidad, compártanlo, y en verdad que todo esto nos ayuda a tener paz y nos ayuda a tener felicidad, y creo que debemos sentirnos bendecidos que hoy nos dirige estas palabras tan bellas un pastor, porque ese es el ministerio sacerdotal, ¿verdad? Ser un pastor de su grey. Pastores al estilo de Jesús, ahora que es una meta, nunca será plenamente alcanzable, pero primero es don de Dios, y segundo debe ser anhelo de nosotros los sacerdotes, con la ayuda de ustedes. Padre Sergio, pues ¿cómo ve? De una vez le ponemos, ojalá que pronto nos dé una fecha en su agenda, pero nosotros estamos deseosos de que nos vuelva a visitar. Es más, yo le había propuesto al Padre Sergio para tenerlo pues como nuestro pastor aquí del programa, aunque no es propio decirlo pues, pero que nos regalara con una pequeña cápsula cada programa con un mensaje tan enriquecido y tan nutritivo para la vida de santidad de cada uno de nosotros. Así que esperamos que pues nos acepte esta propuesta que le hemos hecho. Con la gracia de Dios colaboraremos dentro de lo posible con esas pequeñas cápsulas sobre aspectos de la vida moral cristiana, como los medios, la forma en que podemos crecer y avanzar en este camino de santidad. Y bueno, pues también quiero comentarles que fíjense que este canal de Laico a Laico va a cumplir 4 años. 4 años de estar al aire, llevando diversos temas tan importantes como la predicación de la palabra de Dios, pero también hablemos de vida, con la Biblia en la mano, y este programa que es Camino hacia la Santidad. Y la verdad, yo no quiero dejar de pasar el hecho de que Jorge me eligió, no crean que porque yo sea muy santo, sino porque al contrario sabe que soy muy pecador, y por eso dice, bueno, pues no puede haber nadie mejor que hablar de la santidad, alguien que es muy pecador, así como lloviznando, ¿verdad? Así como John Lennon. Bueno, Padre Sergio, le agradecemos infinito su presencia, y pues yo quisiera que terminara este programa, que nos diera la bendición a todos los que están viéndonos ahorita y los que nos van a ver posteriormente. Y antes, un mensajito así como un jugo de todo lo que hemos hablado. Pues mira, en primer lugar me uno a las felicitaciones y a la acción de gracias por estos 4 años de este canal, y también en todos sus programas que tienen. Hay que seguir adelante, y es una obra que yo creo que Dios bendice desde el cielo, porque es una labor muy necesaria, muy importante en nuestros días a través de los medios digitales.
Y pues simplemente quiero invitarlos a que pues nos dejemos cautivar por Dios. Eso habitualmente procuro hacerlo en la predicación cuando es posible, que nos atrevamos a sentir, que nos atrevamos a experimentar lo que es el amor de Dios. Procuremos verdaderamente dejarnos seducir, como dice la palabra de Dios, por ese amor, y les aseguro que nuestra vida cambia. No tendremos menos dificultades o problemas o luchas que los demás, pero sí será muy distinto, porque lo haremos con la fortaleza de aquel que sabemos que nos ama y que nos acompaña. Enamórate de Dios, como dice un santo, y nunca lo dejarás. Pues enamorémonos todos y sepamos confiar siempre en la misericordia de Dios, que la única tentación y la última que siempre debemos superar es ese riesgo de pensar que Dios ya no me va a amar, que su misericordia ya no es capaz de perdonarme. Eso sería, confía siempre en el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Ningún pecado, por muy grave que sea, incapacita la misericordia de Dios si nosotros nos abrimos y se lo pedimos. Y con la misericordia de Dios, pues vamos a terminar este programa también y vamos a dar la bendición. Padre, déjeme despedirme antes de usted. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a ustedes. Preparémonos para recibir la bendición de parte del Padre Sergio, para que pues este sábado esté también bendecido por el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que por intercesión de la Virgen María el Señor esté en su camino y sus ángeles los guarden y protejan. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y trabajos, y permanezca para siempre. Pues muchas gracias, licenciado, gracias a ustedes. Gracias, nos vemos, hasta la próxima. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-180-0099 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. De laico a laico, compartiendo la fe católica.